Bueno, agradecemos a la directiva de la Sociedad de Cirugía la oportunidad para presentar, ¿verdad?, algunos números, algunos resultados de la experiencia del Hospital Español, que se nos ocurrió con motivo de los 10 años del servicio de cirugía del hospital. Voy a andar rapidito con esto. Esto fue con motivo de los 10 años que hicieron una exposición. En el 2007 se integró a ACE, el Hospital Español, pero el servicio de cirugía de urgencia se inaugura en el 2009, aunque en realidad empieza a funcionar con cirugías a mediados de año, cuando se integraron los anestesistas al equipo de guardia, ¿verdad? La UDA empezó el año siguiente, y en el octubre del 2010, que es la fecha que tomamos como inicio de datos, empezamos a contar con el sistema de descripción operatoria de ACE y viene la torre de la laparoscopía. Para contextualizar un poquito la situación, el Hospital Español tiene 75 camas de cuidados moderados, pero habitualmente están habilitadas entre 65 y 70. Con el CTI pasa algo similar, hay más de 20 camas, pero suelen estar habilitadas unas 15 camas como actualmente. El servicio de cirugía de urgencia está integrado por equipos de cirujanos con un cirujano interno y 2 retenes, y el servicio de cirugía de coordinación con 4 cirujanos que cumplen funciones docentes y asistenciales. ¿Por qué cirugía abdominal de reintervención no programada? Es el título que le dimos. Y bueno, porque es una forma de revisar un poco a ver cómo está funcionando el servicio de cirugía, ¿verdad? Es una de las 7 medidas de calidad de cirugía que toman varios seguros de Estados Unidos, porque se sabe que la reintervención se asocia a aumento de mortalidad y de costos y de inversiones en salud. Suele ser específica del procedimiento, por eso también sirve para monitorear calidad de atención. Es un indicador que se obtiene muy fácilmente y es útil siempre y cuando no dejemos casos afuera y se comparen comorbilidad del paciente con complejidad de la cirugía, cosa que en este trabajo no pudimos hacer completamente. Entonces, el objetivo de este estudio, ¿verdad?, fue analizar la cirugía abdominal de reintervención no programada ejecutado por los servicios de cirugía de urgencia y de coordinación del hospital. Para el método tomamos el mismo periodo, octubre de 2010, es decir, es un poco más de 8 años. Si bien se conmemoran 10, un poco más de 8 años la serie. Utilizamos la base de datos de ACE, ¿verdad?, y con la colaboración del Departamento de Registros Médicos del hospital. Clasificamos las cirugías como primaria, obviamente la primera intervención sobre el paciente, la reintervención no programada a 30 días, cuando el paciente reopera por complicación o sospecha de, y consideramos diferente a la reintervención programada esencialmente la cirugía de revisión del abdomen abierto. Entonces nos quedamos para analizar esencialmente, decíamos, la reintervención no programada a 30 días. Como dijimos, el origen de la cirugía primaria fue en el Hospital Español, pero también se incluyeron algunos otros servicios y que el paciente recibió la segunda cirugía en el Hospital Español. Las variables que tomamos en consideración fueron el tipo de abordaje de la cirugía primaria, es decir, abierta o laparoscópica, qué complicación motivó la reintervención, el número de reintervenciones por paciente y la mortalidad operatoria. Yo voy a ir un poco rápido porque los números son un poco aburridores y van a quedar, ¿verdad?, en YouTube para el que los quiera analizar, ¿no? Pero para también tener un poco el contexto del volumen del hospital, ustedes pueden ver acá que entre más o menos cerca de 700 cirugías anuales hacen los servicios de cirugía de urgencia y coordinación desde el año 2011. Si vemos cuál es la tendencia, y bueno, es aumentar un poquito la coordinación operatoria, y en los 2 últimos años disminuyó por razones que no vamos a analizar en este momento las cirugías de urgencia en el hospital. Acá ustedes ven la cantidad de coordinaciones, los números de cirugía abdominal, y ven que las tasas de reintervenciones no planificadas son de un 1.1, un poquito más de un 1% para la coordinación,
y un poco menos de un 3% para la urgencia. Entonces empezamos a analizar las cirugías de reintervención del servicio de coordinación. Y lo que vimos, un poco lo que se ve en todos lados, es que el principal contribuyente a la reintervención es la cirugía colorectal. Ustedes ven que la tasa de reintervención fue de 5.6%. Le agregamos algunos datos para ver qué es lo que llamamos la cirugía colorectal. Bueno, hubieron más o menos unas 130 cirugías resectivas colorectales y el resto, un poco más de 50, fueron esencialmente reconstrucción de estomas, que incluye Armand y colostomías. Ustedes ven que ahí, a esa falla de sutura, hay que agregarles un par de fallas no operadas, es decir, que se hicieron un tratamiento médico, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Hubo un fallecido dentro de los reintervenidos, y cuando nosotros tomamos los números solo de las cirugías resectivas, esa tasa de reintervención se incrementó a un 8%. Seguimos con la cirugía de mayor prevalencia, las colecistectomías, que fueron casi 900, y allí vemos que hubo una tasa de un 0,8% de reintervenciones, y las principales causas fueron sangrados y bilirragias. Es de destacar de que en la serie completa hubo sola una lesión menor de la vía biliar principal, es decir, un 0,1%, que correspondió, decimos que es menor porque fue una coledocotomía inadvertida pensando que era el conducto cístico, y se solucionó suturando el colédoco sobre un drenaje, una anela transcística, y la paciente no requirió más procedimientos. En el resto de las cirugías hubieron dos reintervenciones, una falla de sutura de una gastrectomía laparoscópica en 16 gastrectomías que se hicieron abiertas y laparoscópicas, y una eventroplastia que era una paciente multioperada, tuvo una enterotomía, una ulterior falla de sutura y terminó falleciendo la paciente. Entonces, si nosotros sumamos la cirugía de reintervención de coordinación, allí vemos que la tasa más alta de reintervención fue para la cirugía colorectal, la colecistectomía un 0,6%, y las reintervenciones, las cirugías de reintervención, tuvieron una mortalidad de casi un 10%. Pasamos a las reintervenciones del servicio de cirugía de urgencia. Nuevamente ponemos un poco el volumen de cirugías para que se sepa un poco de qué estamos hablando, ¿verdad? Y ustedes ven que hay unas 2.000 cirugías abdominales, 1.900 más o menos primarias, hubieron 53 reintervenciones no programadas, es decir, un 2.7%. Empezamos con las colecistectomías, por ser la cirugía más prevalente. La colecistectomía de urgencia tuvo un 1.3 de tasa de reintervención. También fueron las principales causas el sangrado y la bilirragia. Y como ustedes pueden ver, hubo la mayor tasa de reintervención en comparación, la tuvo la cirugía convertida, seguida de la abierta, y por último la laparoscópica con un 0.8%. Hubieron 2 fallecidos en la cirugía abierta y una sola lesión menor de la vía biliar, que decimos que fue menor. El paciente fue reoperado por un coleperitoneo, se encontró una fuga biliar de un canalículo que se presumió ser un conducto lateral, se ligó y el paciente no requirió más cirugías. Seguimos con la apendicectomía, la cirugía que le sigue, ¿verdad?, en prevalencia. Son prácticamente 600, ¿verdad? Acá vemos que en su mayoría, pero no tanto, ¿verdad?, un poco más de la mitad fueron abiertas. Acá vemos las laparoscópicas, un poco menos de la mitad, y ahí tenemos las convertidas. La tasa de reintervención entre las apendicectomías abiertas y las laparoscópicas por el test de Fisher exacto no tiene diferencia significativa. Vemos las causas de reintervención aquí en el costado, no las vamos a analizar pormenorizadamente. Las laparoscópicas que se reintervinieron, todas se hicieron por laparotomía, es decir, se convirtieron al momento de ser reintervenidas. Hubo un fallecido en la apendicectomía abierta, lo que equivale a un 10% de mortalidad
en las reintervenciones por apendicectomías. Las heridas de arma blanca, acá tengo un número un poquito mayor del que mostró la doctora Brito, porque se incluyen algunas de otros hospitales y en realidad otros son traumas cerrados, no son heridas. Pero más o menos lo mismo, una tasa de reintervención del 6%, un 4.2% de mortalidad global. En fin, en el resto de las cirugías, la cual la prevalencia fue de las hernias y eventraciones complicadas, que fueron más de 100, vemos que hubieron un 2.3% de reintervenciones, vemos la importancia de las complicaciones infecciosas postoperatorias, hubieron 4 fallecidos, es decir, un 33% de mortalidad en los pacientes reintervenidos. Queremos resaltar en estos resultados las reintervenciones, en el caso de la cirugía de urgencia, por complicaciones intestinales o de cirugía intestinal. Si ustedes ven, acá sumamos todas las complicaciones, 14 de las 53 reintervenciones fueron, es decir, la cuarta parte, ¿verdad?, fueron por problemas intestinales, lesión inadvertida en 5 casos, falla de sutura en 4 casos, y el resto son vinculadas a colectomías y 2 infartos intestino-mesentéricos. Esta es la mortalidad. Me voy a decir 2 palabras en relación a si bien no está incluida dentro de las reintervenciones, a la decisión del cirujano de dejar el abdomen abierto en forma primaria, no luego de una complicación. Esto sucedió en 14 pacientes. La indicación principal por la cual el cirujano dejó un abdomen abierto fue la peritonitis fecaloidea y las peritonitis evolucionadas. El resto fueron en contextos de heridas abdominales. Vemos que estos pacientes tuvieron una mortalidad global de un 50%. También reintervinieron, porque también esto lo hicieron los cirujanos de guardia, pacientes derivados de otros hospitales. Y acá ustedes ven una vez más que las complicaciones de cirugía colorectal fueron el 50% de estos pacientes que fueron llevados al Hospital Español, fundamentalmente por el CTI que tiene la disponibilidad de camas de CTI. 34% del total de los pacientes requirieron reintervenciones múltiples, es decir, más de una reintervención. Nuevamente, la causa, acá incluimos pacientes de otros hospitales, ¿verdad? La causa prevalente fue la falla de sutura y la peritonitis fecaloidea. Hubo 7 fallecidos que totalizan en los pacientes multioperados un 20% de mortalidad. Bien, cuando nosotros nos propusimos analizar estos datos, lo primero que nos preguntamos, obviamente, era si nuestra tasa de reintervención era comparable a la reportada en la literatura, que es esta, ¿verdad? Acá pongo la tasa global. Ustedes dirán, bueno, no es lo mismo operar de urgencia que de coordinación, pero encontré muy pocos trabajos que se refirieran a la reintervención en cirugía abdominal. Y los 2 más recientes que encontré eran estos 2 mexicanos que no separan la tasa de reintervención en cirugía de coordinación y de urgencia, es decir, la unen. Entonces, si nosotros vemos eso y este otro trabajo turco, más o menos las tasas realmente son comparables, o si se quiere, más bien un poco favorables. En la cirugía de reintervención colorectal es bastante más fácil encontrar artículos porque es un tema mucho más estudiado. Acá recordamos que tuvimos una tasa de 5,6 y en la cirugía resectiva aumentaba a 8. Bueno, yo elegí 2 trabajos de los Netherlands, porque los holandeses tienen bases de datos que son reconocidas en todo el mundo, ¿verdad? Y estos 2 trabajos, uno del 2011, que ven acá, en 700 y pico de pacientes, reportan una tasa promedio de 12.8%, y este otro, realmente, en casi 30.000 pacientes, una tasa de reintervención de un 10%. El primer trabajo muestra, porque hace una separación entre alta tasa de reintervención y baja,
muestra que hay una estrecha relación, cosa que parece bastante obvia, con las tasas de falla de sutura que tienen esos hospitales. En la colecistectomía electiva y de urgencia también se compararon favorablemente con estos dos trabajos que encontramos, ¿no? Probablemente el mejor trabajo sea este de cirugía española, que compara cirugía ambulatoria con cirugía del día, ¿no? Con cirugía con internación, o sea que hay pacientes seleccionados, ¿no? Y para la apendicectomía, este es un trabajo muy interesante, que es un estudio poblacional en Inglaterra, o sea, es un trabajo muy grande, ¿verdad?, que compara la tasa de reintervención con el estado de Nueva York. Y ustedes ven acá la tasa en Inglaterra y la tasa del estado de Nueva York, ¿no? Y ustedes ven que es comparable con las tasas de reintervención en la apendicitis que tienen los cirujanos del Hospital Español. A propósito de esto, me pareció interesante mostrarles cómo han adoptado los cirujanos de la urgencia la videocirugía a lo largo de estos años. Entonces ustedes ven que en la colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, inicialmente, ahí por el 2011-2012, casi la mitad las hacían abiertas. Y en los últimos 2 años, prácticamente no hacen cirugías abiertas. Y la tasa de conversión, más o menos, se ha mantenido estable. Esto pasa para la apendicectomía. Con la apendicectomía demoraron un poquito más en irla adoptando. Pero si ustedes prestan atención, en los 2 últimos años, el 80% de las apendicectomías las están haciendo por vía laparoscópica. Bueno, cuando uno trata de resumir un poco lo que pasa con la cirugía de reintervención, los artículos que encuentra dicen más o menos todo lo mismo en relación con los factores de riesgo. La edad, comorbilidad, el ASA, cirugía colorectal. Lo mismo para las principales complicaciones que uno encuentra en la cirugía de reintervención, que son más o menos en todos los trabajos, estas 4 las principales. La peritonitis obviamente incluye la falla de sutura. Lo que no dice ningún trabajo y lo que realmente representa un desafío para el cirujano es la indicación y la oportunidad de la reintervención de un paciente. Si bien la imagen ayuda, esa decisión continúa siendo clínica. Entonces, yo voy a mostrar algunos ejemplos que no son, prácticamente la mayoría no son del Hospital Español, pero lo hago un poquito para ver el desafío que implica reintervenir a un paciente. Fíjense este caso. Es una tomografía postoperatoria con un neumoperitoneo que podemos decir que es masivo, tiene líquido en el abdomen. Es probable que esta tomografía no fuera necesaria, pero si el cirujano estaba haciendo una negación, ¿verdad?, se resistía a reintervenir al paciente, este fue el empujón final que le indicó que lo tenía que reintervenir. Este caso es totalmente distinto. Este es un postoperatorio de 10 días de una resección de recto subperitoneal. Es un paciente que tiene un estoma de protección o derivativo, tiene el tránsito conservado, come, pero hace fiebre vespertina. Se le hace una tomografía y lo que vemos claramente es que en la pelvis menor tiene aire y algo que fue informado como un probable hematoma pélvico. Este paciente es pasible de tener un hematoma pélvico infectado y bloqueado y es pasible de un manejo conservador. Esta situación es parecida, sin embargo es bien diferente. Este es un postoperatorio, como ustedes ven acá en la sutura, de una resección sigmoidea con una anastomosis colorectal intraperitoneal. Entre el segundo y el tercer día de postoperatorio, el paciente hizo un dolor brusco hipogástrico seguido de un chucho y quedó con una taquicardia y algunos picos febriles esporádicos. Se le hace la tomografía y ¿qué nos muestra? Nos muestra, si yo les mostrara el resto de los cortes, esta sutura se ve perfecta, la línea circular atravesando la línea de la sutura lineal. Parecería estar continua. No se ve, como ustedes ven acá, líquido alrededor de la sutura. Tiene una pequeña lámina de líquido en el Douglas.
pero tiene una burbuja y otra más que no se ve acá, próximas a la sutura digestiva. Este paciente, clínicamente, porque tenía un CIRS, se reintervino, y tenía una falla de sutura precozmente detectada, con un escaso exudado fétido. Y bueno, se le hizo una toilette y se desmontó la sutura. Y unos meses después se reconstruyó. Y finalmente, de imagen, les muestro este paciente que tiene un postoperatorio anodino, se alimenta, tiene tránsito, pero hace fiebre diariamente, luego de un postoperatorio de una apendicectomía, una apendicitis gangrenosa, y la tomografía permite confirmar de que en el sitio quirúrgico no hay nada y que tiene un absceso hepático que no va a ser necesario reintervenirlo por ese motivo. Hoy día contamos entre la tomografía, ¿verdad?, y la clínica con la laparoscopía. Y este trabajo que está acá lo que hace es mostrar la experiencia en la relaparoscopía, la reintervención por relaparoscopía, obviamente afirmando los buenos resultados que tiene. Nosotros la hemos usado tanto en postoperatorios que sospechamos complicación de cirugía laparoscópica como abierta. Creemos que es una herramienta útil, que es poco invasiva, aunque no está necesariamente exenta de complicaciones. Y en esos pacientes que dudamos, como en este postoperatorio de una sigmoidectomía, nos encontramos ya ese hemoperitoneo, ¿verdad?, que ya hacia el hipocondrio derecho tiene un aspecto más pioemático y nos obliga a ir a buscar la sutura, que tiene una pequeña falla, pequeña pero que es suficiente para dar una peritonitis y obligarnos a desmontar la sutura, pero se logra hacer un tratamiento de toilette peritoneal por vía laparoscópica. Voy a terminar con algunas palabras en relación a los vacuum. Uno ve la mortalidad del vacuum de indicación primaria, ¿verdad? Un 50%, una impresión un poco alta, ¿verdad? Pero cuando uno mira en la literatura, yo puse acá el artículo, el último, pero miré 2 o 3 artículos más, y todos mostraban más o menos una mortalidad de alrededor del 30%. Pero con un pequeño detalle. Todos estos trabajos incluyen cirugía, es decir, vacuum que se hicieron luego de cirugía electiva, por complicaciones de una cirugía electiva. Es decir, en un paciente que llega en buenas condiciones. Algunos de ellos son por aneurisma de aorta, ¿verdad? Es decir, son síndromes compartimentales y tienen una mortalidad más baja, pero que a mi juicio no es comparable con las indicaciones predominantes que hicieron los cirujanos en el Hospital Español, que eran peritonitis fecaloideas y evolucionadas. Y el vacuum es otra de las decisiones realmente desafiantes que tiene que tomar un cirujano, no solo para indicarlo, sino para proseguirlo y para finalizarlo. Ustedes saben bien que algunas veces se pueden presentar complicaciones quirúrgicas indeseables, como son las fístulas enteroatmosféricas. En este caso, el paciente salió del cuadro séptico, quedó con esta fístula, que se pudo resolver unos meses después y cerrar el intestino delgado. Pero cuando el paciente sale del cuadro séptico y se plantea la situación de qué hacer con la pared abdominal, nosotros elegimos en los pacientes que ya llevan un par de semanas de laparotomizados en las que se va consolidando un bloque visceral, no intentamos cerrar el abdomen. No nos inclinamos por la separación de componentes para reconstruir la pared abdominal. Creemos que esa cirugía no es oportuna para un paciente que está saliendo de una sepsis peritoneal. Entonces lo que hacemos es dejar que la herida se vaya contrayendo, que vaya epitelizando desde los bordes, ni siquiera injertamos. Este es un paciente del Hospital Español, que lo comentó la doctora Brito, una herida arma blanca, ¿verdad? Acá tiene la iliostomía, y acá lo ven unos meses después, y hoy día está reconstruido sin tocar la herida de la laparotomía, es decir, a través de un abordaje del flanco derecho. Este es otro caso, otra paciente del Español, una herida del recto, durante una histerectomía de urgencia, y ustedes ven acá la herida granulante, la ven un par de meses después, y acá ya la ven más de 6 meses después, con el McBurney cerrado, por donde se le cerró la colostomía que tenía, sin abordar la zona de la laparostomía.
Naturalmente, esto que mostramos hoy tiene sesgos y limitaciones, ¿verdad? La principal limitación, probablemente, como siempre, tenga relación con el carácter retrospectivo del estudio, en el cual vamos a estudiar descripciones que a veces tienen omisiones o datos inconsistentes, como diagnóstico operatorio, laparotomía exploradora. Y lamentablemente algunas veces el cirujano es tarde, no tiene ganas de escribir y no nos queda muy claro el procedimiento final que hizo, ¿verdad? Los números son modestos, ¿verdad? Más de 600 cirugías al año tiene cualquier cirujano con un buen volumen de coordinación y urgencia. Creo que el mérito de esto es que nosotros juntamos un poco más de 8 años, entonces logramos unos números que tienen un cierto valor estadístico. Y nos hubiera gustado, ¿verdad?, poder completar con el tiempo de internación, morbilidad, pero calculamos mal el tiempo que teníamos que dedicar de estudio para traer los datos en forma completa. Por lo tanto, finalizamos con algunas conclusiones, ¿verdad? Se pueden extraer otras, ¿no? Pero que en el Hospital Español encontramos una tasa de reintervención de cirugía abdominal, tanto de coordinación como de urgencia, que se compara bien con los datos reportados en la literatura. Que esa tasa de reintervención, también como se observa en la literatura, es mayor para la cirugía colorectal. Observamos que favorablemente hay una baja tasa de lesión de la vía biliar principal, tanto en la coordinación como en la urgencia. Y vimos también con beneplácito que se ha ido adoptando la cirugía laparoscópica en la urgencia sin que eso haya incrementado la tasa de reintervención o de morbilidad de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Canessa. Felicitaciones por la presentación y felicitaciones al equipo del Hospital Español, porque por lo que pudimos ver, existe un comparativo con series internacionales y resultados internacionales y están a ese nivel o por debajo, o sea que evidentemente la calidad de la cirugía del hospital es muy buena. Es todo un tema el de la reintervención, cuándo hacerla, cuándo no hacerla, qué parámetros utilizar, y la verdad es que cuando uno lo decide, yo nunca me arrepentí de haber reintervenido en enfermos, me he arrepentido cuando no lo he hecho oportunamente, porque obviamente las cosas siempre se van complicando con el correr de las horas o los días, pero la reintervención siempre dejó algo positivo, a veces para el enfermo y para el cirujano, y a veces para el cirujano solo. Pero realmente, digo, uno necesita salir de una situación que es confusa muchas veces, que no está, uno dice está empatada, esto no se manifiesta ni a una complicación clara ni una evolución correcta, y a veces eso nos permite aclarar las cosas. Pero la verdad, felicitaciones, esto me parece que uno puede decir, bueno, es como conducir mirando el espejo retrovisor, pero te permite corregir cosas y por lo menos saber que estás por un camino, que no estás tan apartado de lo que uno espera de la cirugía, así que me parece bárbaro. ¿Comentarios? Sí. Buenas noches. Bentancur, buenas noches. Yo soy Fernando Bonilla. Trabajo, todos me conocen, ya los que están acá porque he trabajado con todos por suerte. Y tengo la doble función en el Hospital Español. Estoy en la guardia de Porace hace 3 años y hace 9 años en la UDA del Hospital Español. La verdad que yo no conocía los... Canessa no había revelado los números antes de la presentación, yo no los conocía. Me asombré de que fueran comparables con los registros internacionales, por lo menos con los que revisó Canessa, y eso creo que nos deja contentos a todos, porque todos los que estamos acá trabajamos o hemos trabajado en el Hospital Español. Si bien creo que eso es multifactorial, la baja tasa de reintervenciones que tenemos, tanto en la coordinación como en la urgencia, me parece que uno de los factores es, en la urgencia hay 3 cirujanos titulados operando. No es menor destacarlo. Eso no es normal en ninguna parte del país, creo, que haya 3 cirujanos de urgencia operando a un paciente. En la enorme mayoría de las cirugías, por lo menos abdominales.
Eso me parece que es un factor importante a tener en cuenta para considerar la baja tasa de reintervenciones. Son 3 cirujanos con título operando. Sabemos que hay una variabilidad enorme entre la experiencia y los cirujanos tengan o no tengan título, pero bueno, son cirujanos titulados. Y en la coordinación, algo que destacamos siempre es que casi sistemáticamente, digo casi para no decir, porque siempre sabemos que no decirlo en medicina es difícil, pero en las cirugías abdominales, inclusive en las hernias inguinales pequeñas, en general, ni que hablar en la cirugía colorectal o del aparato digestivo, en general hay 2 cirujanos siempre en la cirugía, ¿no? Me llama la atención también la baja tasa de reintervenciones en la coordinación, porque ahí es donde tenemos residentes, estamos todos es parte de, hay una escuela universitaria, o sea, parte del servicio de la quirúrgica B del Hospital de Clínicas, trabajan en el español, trabajamos con residentes, pero en todas las cirugías, sobre todo en las abdominales, hay 2 cirujanos permanentemente. Cuando la cirugía es colorectal, somos más mirando. O cuando se hace una cirugía, un abordaje gástrico o esófago gástrico, hay más de 2 cirujanos. La ventaja de la cirugía laparoscópica, que hoy la utilizamos muchísimo en el hospital, es que podemos todos ver lo que estamos haciendo y opinar, y me parece que eso en el grupo de trabajo ha llevado a tener, ¿no? Esos resultados. Tenemos también bastante asumida la realidad de que todos tenemos limitaciones técnicas y que cuando uno no puede continuar con la cirugía, sigue entonces el cirujano con más experiencia. Me parece que es un buen trabajo en equipo y que, bueno, puede explicar en cierta manera la tasa de reintervenciones que tenemos, que es comparable. No sabía realmente eso. Muchas gracias, Vanessa. Parecería que en el equipo está la diferencia. Cuando es el mismo equipo, y los integrantes se conocen, como dices tú, se conocen las limitaciones, de repente dice esto le sale mejor a él o yo no puedo. Y evidentemente el paciente recibe lo mejor del equipo y eso se refleja sin duda. Yo creo que es la explicación. Cirujanos con experiencia o mediana experiencia y que el equipo sea siempre el mismo. Eso en todos lados es lo que uno percibe para obtener el mejor resultado. Pero la verdad, muy bueno, los felicito. Realmente muy buen trabajo. Yo quería hacer un par de consideraciones para el cierre, porque no son todas flores, es decir, en el servicio de la UDA de coordinación existe una selección de pacientes. Por ejemplo, nosotros no hacemos duodenopancreatectomías en el Hospital Español. Es decir, los cánceres de páncreas que hemos tenido para resecar los mandamos para el Clínicas. Tampoco hemos hecho esofagectomías. Yo podría decir, bueno, hacemos una por año en el Clínicas, pero esa por año no la hacemos en el Español. De las 16 gastrectomías hay una sola gastrectomía total, es decir, la cirugía compleja hacemos de colorectal, cirugía diríamos que pancreática compleja no la hacemos en el Hospital Español. Creo que eso me parece que es honesto decirlo. Tampoco hacemos cirugía bariátrica, pues no nos dedicamos a eso. Es decir, hay un grupo de cirugía abdominal que es de alta morbilidad y mortalidad que nosotros no hacemos en el Español. Entonces creo que me parece que es importante decirlo. Y lo otro es en relación a la cirugía de urgencia. Lo que tú dijiste hace un rato, Gustavo, fue lo que yo pretendía con esto, es decir, ver si el camino que venimos siguiendo desde hace años, estamos en un camino correcto o no estamos en un camino correcto. Y yo realmente quedé gratamente sorprendido. No quedé muy sorprendido porque yo veo lo que se reopera en el hospital. Yo todas las semanas reviso los números y yo veo que se reopera poco de cirugía de urgencia también. Y creo que yo estoy de acuerdo con Fernando de que los resultados son multifactoriales. Y creo que incide el hecho de que haya 3 cirujanos titulados por guardia. No van todos los 3 a todas las cirugías, eso también lo tengo claro. Pero creo que es un respaldo importante de que haya 3, cosa que no hay en ningún otro lado público, por lo menos que yo lo sepa.
Es decir, no existen 3 cirujanos de guardia convocables para una intervención. Es verdad que a veces no se cubren los 3 cirujanos, es decir, hay ciertas fallas, pero también el cirujano puede renunciar a la cirugía y derivarlo a otro hospital. Entonces, también está en ese sentido de que algunos pacientes de cierta complejidad, lo saben bien los que trabajan en el Pasteur y en el Maciel, se reciben muchos pacientes más complejos en esos hospitales, porque ya la coordinadora también sabe que determinado grupo de pacientes va un poco más seleccionado hacia el Pasteur y hacia el Maciel. Pero la colecistectomía, verdad que es más o menos la misma en todos lados, es decir, realmente tiene resultados que son muy buenos en cuanto a la tasa de reintervención. Yo la mortalidad no la he encontrado publicada en otros estudios del Uruguay, considerando las colecistectomías de urgencia, pero sí he encontrado números disímiles en la literatura. Es decir, hay algunos que muestran una muy baja tasa de mortalidad y otros que muestran más alta de la que mostró este estudio. Bueno, les agradezco la presencia.